Ha pedido la palabra el exministro Andrés Arias, quien concibió la ley de agroingreso seguro, y terminamos este capítulo. Nosotros nunca, presidente, hicimos eso. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Si alguien llega a demostrar, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos, que yo renunciaba a la vida pública. Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar. Y que también estamos diciendo que vamos a eliminar a la guerrilla. Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos. Porque queríamos revolcar la forma como se entregaban los recursos en el ministerio. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Contravía. El 1 de febrero del 2003 se llevó a cabo un inusual hecho en el Consejo Comunitario que realizaba el presidente Álvaro Uribe en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Por primera vez, frente a las cámaras, un alcalde de un municipio se atrevió a denunciar que lo iban a matar. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Eudaldo Díaz hizo graves denuncias contra la clase política del departamento de Sucre, especialmente contra el gobernador de la época, el señor Salvador Arana. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Eulalio acusó a los procuradores regionales, al director de la policía secreta de su región, e insistió en que la clase política de su departamento era corrupta. Y que también estamos diciendo que vamos a eliminar a la guerrilla. Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. Entre los caciques políticos se encontraban Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García; Jairo Merlano, ex senador por el departamento de Sucre, y el ex gobernador Eric Morris. Además, en la mesa principal, el gobernador de esa época, Salvador Arana Sus. Los negocios que se están tramitando en la Procuraduría Regional de Sucre son negociados con plata y con politiquería. Es la más grande vagabundería y la más grande corrupción, señor presidente. Eudaldo Díaz hacía estas graves denuncias en uno de los departamentos donde los paramilitares entre el año 1996 y 2004 asesinaron y desaparecieron a 3.000 personas y cometieron, entre otras, esta masacre, la de Chile. Paramilitar que mandaba en la región era conocido como Pelufo o alias Cadena. Tantas masacres y desapariciones y control del territorio por parte de los paramilitares solamente era posible con una complicidad grande de autoridades políticas, civiles y militares con el grupo
de cadena, como más tarde se comprobaría. No es justo que a un alcalde elegido popularmente se le suspenda de la forma más miserable que lo han hecho conmigo. Eduardo Díaz creía inocentemente que al hacer la denuncia sobre la posibilidad de su asesinato frente a las cámaras de televisión y frente al presidente de la República, eso podría salvar su vida, pero se equivocó. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde. Permítame, señor presidente, escúcheme. Hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo. Con el mayor gusto, y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. Y le voy a pedir al doctor Germán Cardona que se dirija a la Procuraduría y transmita al señor Procurador General de la Nación lo que le hemos escuchado a usted aquí, porque la transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos. De lo contrario, nosotros no estaríamos hablando de seguridad democrática. Yo sí creo recordar ese consejo comunal porque fue, digamos, muy impactante cuando el exalcalde que usted menciona se paró ante el auditorio y hizo ese tipo de denuncias, ¿sí? Y esas denuncias tan pronto llegaban a Bogotá, se tramitaban y se hacía lo único que se podía hacer dentro de ese programa y que es lo que se puede seguir haciendo ahora, creo yo, que es simplemente servir casi que de una oficina de mensajería para trasladarle después esas denuncias a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, al DAS o a la entidad que correspondiera. El alcalde del Roble se confió, ¿no? Uno, al denunciar, y dos, hacerlo delante del señor presidente de la República en un consejo comunal, delante de todo el país. O sea, él creía haber comprado un seguro de vida. El presidente Uribe en ese momento ordena que alguien investigue. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, nosotros, después de que sucedió eso, enviamos carta al presidente Uribe preguntándole qué investigaciones se iban a hacer y qué investigaciones habían hecho con las denuncias que mi padre hizo en ese consejo comunal, y no hemos obtenido respuesta. Eduardo Díaz nunca tuvo respuesta a sus denuncias y tampoco la tan mentada seguridad democrática logró evitar su asesinato. El 10 de abril del 2003, 2 meses después de advertirle al presidente Álvaro Uribe de que lo iban a matar, Eduardo aparece asesinado con signos de tortura en la zona más custodiada del departamento de Sucre. Él creía haber comprado un seguro de vida y lo que compró fue un seguro de muerte. Lo matan por las denuncias que venía haciendo que implicaban a altos funcionarios del departamento de Sucre, pero también los vínculos que había entre esos funcionarios y el bloque Montes de María, que son denuncias bastante graves y que hoy se conoce con el nombre de parapolítica. Mi padre lo encuentran con signos de tortura, en posición de crucifixión, en un lugar que se conoce como la Boca del Zorro, en la vía que de Sincelejo, Sucre, conduce a San Pues, y con la credencial en la cabeza. Juan David Díaz es el hijo de Eudaldo, médico de profesión. Durante los últimos 6 años ha buscado justicia por el crimen de su padre. Para él y su familia no hay duda que el responsable de la muerte de su padre es el exgobernador de Sucre, Salvador Arana. A pesar de las pruebas, de las denuncias de mi padre y pruebas de otras personas, de otros testigos, y de que en Sucre todo el mundo sabía quién era Salvador Arana y de sus vínculos con los grupos paramilitares, el señor Álvaro Uribe Vélez lo que hizo fue premiar a Salvador Arana nombrándolo embajador en Chile, y asimismo, como hizo con Salvador Arana, hizo con los procuradores del momento, los cuales mi papá también denunció. Contravía.